Gloria a Dios, queridos hermanos y amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, sea el horario que corresponda, que ustedes puedan vernos por YouTube o por nuestras redes sociales en Facebook también. Bienvenidos a nuestro programa Charlas de Café con Biblia. Estamos en nuestro programa ya número 38. Es un programa que tiene una duración de una hora 15, una hora 20, donde hablamos temas relevantes de nuestra experiencia cristiana, de doctrina, y lo hacemos con un gran amigo, co-conductor de este programa, nuestro amado pastor Jaime de la Vega, desde el Alto. Yo estoy aquí en Cochabamba. Y a tiempo de darles la bienvenida, bueno, hemos estado tratando el tema de nuestra mayordomía en tiempos inciertos. Hemos estado hablando de qué es mayordomía, qué es prosperidad, de acuerdo a la palabra. Y hemos hablado también de cómo administrar nuestros recursos. Hemos hablado de varios recursos, el tiempo como uno de nuestros recursos, los recursos financieros, que son el dinero, que todavía no lo hemos desarrollado, y hemos hablado también de que otro recurso que tenemos es el de los talentos, los dones, las habilidades. Hoy día vamos a hablar de eso específicamente, cómo debemos administrar nuestros dones, talentos y habilidades. Quiero darte la bienvenida, querido Jaimito, bienvenido a este tu programa. Un saludo y vamos adelante, hermano. Bendiciones. Adelante, muchas gracias, Luchito. Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en este programa 38, hablando de un tema que lo hemos titulado Nuestra mayordomía en tiempos inciertos. Ujú. Un poquito motivados porque están los tiempos que parecen venir adelante, parecen que están cargados de cierta incertidumbre en lo económico y muchas cosas. Y de repente los cristianos necesitan preguntarse acerca de su mayordomía. Ahora, Luchito, en el último programa hemos hablado principalmente de nuestra mayordomía en el uso de nuestro tiempo. Me acuerdo que estábamos hablando de que la mayordomía en nuestro tiempo implica por buscar a Dios, por buscarlo a Dios en su palabra. Nuestro tiempo con Dios en su palabra, incluso leíamos el Salmo 5, donde David decía, yo de mañana te buscaré y esperaré, ¿no? Ujú. Entonces, hablábamos de que uno de los recursos más importantes para cualquier persona es el tiempo. El tiempo es recurso. De hecho, hay algunos, no sé cuán de acuerdo tan de acuerdo cuán de acuerdo estoy yo con algunos que dicen que el tiempo es dinero, ¿no? Pero el tiempo es un recurso muy importante, ¿no? Pero terminábamos la charla anterior hablando, yo hacía énfasis en una palabra que tú utilizaste, una palabra que es una palabra en inglés, que es la palabra accountability, ¿no? Sí. Esta palabra, cuando nosotros queremos traducirla al español, muchas veces la traducimos como responsabilidad. Pero yo hacía un comentario al final de nuestro último programa donde decía que la responsabilidad en el mundo hispano, en el mundo latino, pues el significado de la palabra responsabilidad no es el mismo significado de esta palabra accountability, que es una palabra en inglés. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es importante porque cuando estamos hablando de mayordomía, esto puede ser importante, ¿no? La diferencia es que para nosotros el significado de la palabra responsabilidad muchas veces implica hacer lo que tengo que hacer. Soy responsable si hago lo que tengo que hacer. Y ahí termina el sentido de la palabra responsabilidad, Ujú. hacer lo que tengo que hacer. Sin embargo, cuando nosotros vemos esta palabra, la palabra accountability, que muchas veces la he analizado en los contextos ministeriales, por ejemplo, en los contextos de una persona que recibe la cobertura de alguien, de algún otro ministro, y analizábamos el significado de esta palabra en alguna instancia con algunos hermanos. La palabra accountability no solamente significa responsabilidad en el sentido que nosotros conocemos, ¿no? Hacer lo que tengo que hacer, sino que la palabra accountability implica que aparte de hacer lo que tienes que hacer, implica dar cuentas, rendir cuentas o dar cuentas.
nadie. No solamente eres responsable para hacer lo que tienes que hacer, sino que tienes que dar cuentas, ¿no? Y eso implica la palabra accountability en inglés. Y lo hablábamos, Luchito, en términos de ministeriales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una asociación ministerial entre ministros, digamos, o hay una cobertura ministerial. Entonces es bueno que haya este sentido de accountability, el sentido de que sí, yo voy a estar cubierto por ti, pero de alguna manera, si tú eres mi cobertura, tienes el derecho o tienes la prerrogativa de preguntarme, de pedirme cuentas, ¿no? De pedirme cuentas de las cosas. Y esto funciona, Luchito, en asociaciones ministeriales, funciona en lo que es la cobertura ministerial, y ojalá pudiéramos nosotros los ministros tener más conciencia, ¿no? Pues no solamente se trata de hacer algo que tengamos que hacer, sino de rendir cuentas, ¿no? Rendir cuentas. Y Luchito, eso es lo que nosotros decíamos al terminar nuestro programa anterior, porque hay dos parábolas en los evangelios, son parábolas de nuestro Señor Jesús. Son similares, aunque son diferentes, son similares en su contenido, y son similares en lo que expresan y enseñan, ¿no? Una de ellas es la parábola de los talentos y otra es la parábola de las minas. La parábola de los talentos normalmente la encontramos, no normalmente, sino que está en Mateo 25. Si no me equivoco, la parábola de las minas está en Lucas 18 o 19. Eso lo voy a confirmar en este momento. Está en Lucas 19, correcto, ¿no? Ahora, son similares, no son la misma parábola, pero son similares. Me gustaría que primero, Luchito, podamos considerar esta la parábola de los talentos, ¿no? La parábola de los talentos, que es una parábola que implica esta idea que estamos mencionando, ¿no? La idea del el sentido de accountability, el sentido de una responsabilidad, pero en la que no solamente haces lo que tienes que hacer, sino que rindes cuentas, das cuenta de lo que se te ha encomendado. Y esto nosotros lo vemos, ¿no? Podemos leer un poco esta parábola e ir comentándola, Luchito, si te Amén. parece, Claro ¿no? que sí. Dice, es Mateo 25, versos 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿no? A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad. Aquí hay algo muy importante: conforme a su capacidad, no es una exigencia arbitraria, sino conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, ¿no? Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, ¿no? Lo escondió. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto es importante. La Biblia dice arregló cuentas. Es decir, estos siervos tenían que dar cuentas de lo que se les había encomendado. Y esto es lo que está implícito en esta parábola. También lo está en la parábola de las minas. El verso 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, aquí está cómo su señor lo recompensa, ¿no? Porque aquí hay una recompensa de su señor. Y dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Este es un principio, Luchito, en esta parábola, ¿no? Sobre poco has sido fiel. Y este es un principio espiritual que pienso que aplica a muchas áreas de la vida personal del creyente y de la vida ministerial. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, ¿no? Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. La reacción del Señor hacia este siervo es similar a la del primero. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Están rindiendo cuentas y habían hecho trabajar esos talentos.
Por si acaso acá el talento en la Biblia es una medida de masa, de peso, ¿no? Hace referencia a dinero, ¿no? Hace referencia a plata, a oro, hace referencia a dinero, ¿no? Pero dice el verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, aquí hay algo que es interesante, ¿no? Y seguramente podemos hacer algún comentario. Te conocía que eres hombre duro, dice, ¿no? Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Se termina, hermano, más bien insultando a su Señor, ¿no? Y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Lo noto hasta atrevido, si me permites la expresión, ¿no? Aquí tienes, eres una persona que recoges donde no has sembrado, aquí está lo tuyo, ¿no? Pero acá la reacción del Señor es interesante porque el Señor está pidiendo cuentas. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Y estas expresiones tienen un significado, ¿no? Estamos hablando de ser mayordomos y aquí estamos viendo la reacción de alguien que no trabajó lo que se le encomendó. ¿Y cuál es la respuesta de su Señor? Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. En otras palabras, lo está acusando a este siervo de hacerle perder dinero. Está perdiendo el Señor, ¿no? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Luchito, esta parábola en la Biblia, que es una parábola del Señor Jesús, nos enseña algo importante. Y desde la perspectiva escatológica, desde la perspectiva profética, yo veo que esto está relacionado, Luchito, con el día en que cada creyente va a tener que rendir cuentas ante nuestro Señor Jesucristo. Muchos creyentes hoy por hoy, hablando de mayordomía, piensan que vivir la vida es simplemente ser libres de pecado y recibir la salvación. Gloria a Dios porque eso está incluido en nuestra redención. Nuestros pecados han sido lavados y bueno, somos salvos. Amén. Pero el asunto es, nuestra vida aquí en la tierra tiene un sentido, tiene un significado. ¿Qué tiene que ver esta parábola, Luchito? Me gustaría, ahora que hemos leído, pasarte la palabra para que empecemos a comentar esto. ¿Qué tiene que ver esta parábola? Esta parábola solamente tiene que ver con ministros, solamente tiene que ver con alumnos. En esta parábola están implicados todos los creyentes. ¿Qué aspecto importante de la vida del creyente y del futuro del creyente está implicado en esta parábola que nos enseña mucho sobre la mayordomía, en este caso de talentos, de habilidades, pero mayordomía en general? ¿Qué podrías decirnos, querido hermano? Amén. Es interesante, ¿no? Porque cuando vemos esto, bueno, no quiero ser muy técnico, pero es bueno recordar brevemente cuál es el propósito que Jesús hacía de las parábolas, ¿no? Una Exacto. parábola es un relato que se entiende de la vida cotidiana que busca ilustrar una verdad fundamental, y como Jesús las usaba, eran relatos de la vida cotidiana que buscaban ilustrar principios bíblicos. Ahora, es importante entender que las parábolas en sí mismas, por sí mismas, no deberían ser objeto de uso para establecer doctrina por sí mismas. Exactamente. Porque hay que tener cuidado. Exactamente. Hay gente que, las parábolas, y agarran una cosa, a otra, y le hacen decir a la parábola cosas que no dijo. Entonces, siempre que consideramos parábolas, tenemos que ver el contexto en el cual fueron dichas estas parábolas, Muy importante. ¿no? Y en la medida en que, hermano, podemos ver el contexto, lo previo a esto es otra parábola de las 10 vírgenes. Al inicio del capítulo 25, versos 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Y el contexto previo
al capítulo 25 es el capítulo 24, que tiene que ver con la venida del Hijo del Hombre. Exactamente. Entonces, no podemos abstraernos del propósito por el cual, del propósito contextual por el cual fueron dadas fue dada esta parábola de los talentos. Y me gusta mucho que lo hayas dicho, que ya hayas dado un atisbo en esto, porque tiene que ver con la segunda venida de Cristo, tiene que ver con cómo vamos a rendir cuentas los creyentes, Exactamente. porque no es solo decir aprovechar bien el dinero, aprovechar bien tus talentos, tus habilidades, y entendemos, claro, y es muy válida también la aclaración, Jaimito, de que la Biblia está hablando aquí, cuando la Biblia habla en Mateo 25:14 de la parábola de los talentos, está hablando de talento no como una habilidad, sino como una medida, como tú bien lo has dicho, de peso. Y tengo la versión, la palabra de Dios para todos, dice talento, monedas, textualmente talentos. Un talento consistía aproximadamente de 30 a 40 kilos de oro, plata o moneda de cobre. Entonces, cuando dice que a uno le da 10 talentos, está hablando más o menos 10 talentos, está hablando como 400 kilos. Claro, es una cantidad considerable. Exacto. Ahora, qué interesante, voy a ser un poquito desordenado contra mi gusto, pero es porque se me van las ideas. Y no quiero, qué interesante cuando el Señor viene y a los dos primeros siervos que han invertido y han traído ganancias, el Señor dice, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y es interesante que para el Señor estos montos eran poco. Pero cuando haces la conversión ya utilizando cierto conocimiento propio, digamos, del estudio específico de usos y costumbres de los judíos, cómo se manejaba la cosa, no era poco dinero. Ahora, para el Señor es poco porque definitivamente, ¿cuánto habrá tenido él? Era Señor de todo, en realidad. Amén. Y ahí es el punto. Ahora dice, sobre lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Este poco no era mucho, hablando, haciendo la conversión de talentos. O sea, como moneda de uso corriente o parámetro, digamos, de intercambio económico, comercial. En sí no era poco, pero el Señor dice, sobre poco me has sido fiel, te voy a poner sobre lo mucho. Si tanto dinero en realidad era poco, ¿qué es lo mucho sobre lo cual Dios nos va a poner? Y ese es el punto también. Quiero que tengamos un poquito, meditemos en eso. Dios nos ha entregado la vida eterna, hermanos. La Biblia Gloria. dice que si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La Biblia dice que todo nos pertenece. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar nuestra capacidad para administrar lo que ya nos ha sido dado y en su momento será plenamente manifestado en nuestras vidas? Es cómo conducimos nuestra vida hoy. Es cuál es el tipo de decisiones que hacemos hoy. ¿Qué uso, qué calidad de uso hacemos a los recursos que Dios nos ha dado ahora? Porque vamos a dar cuentas de todos los recursos que Dios nos ha dado. Entendamos que el mayor enfoque que tenemos en esta serie ahorita, en nuestras charlas de Café con Biblia, es nuestra mayordomía en tiempos inciertos. Y mayordomía no es otra cosa que administración responsable de los Aleluya. recursos de otros, porque somos contados como administradores de los recursos de Dios. Esa es la verdad. Todo es de Dios, ¿verdad? Ahora, aumentaremos un concepto más a esta definición de mayordomía. Mayordomía es la administración responsable de los recursos de otro acerca de los cuales daremos cuenta. Oh, Amén. eso es lo Amén. que está hablando la parábola. ¿Por qué? Porque un día el Señor se va, deja a tres siervos, diversas cantidades de montos, pero luego volverá y va a pedir cuentas. Y te vas a decir, sentate, a ver, te he dado tanto, cuánto has invertido, cuánto es, Señor, tú me has dado tanto, he invertido, es tu ganancia más lo que tú me has dado.
Primero y segundo. Y el tercero, se conozco que eres un Dios o que eres un Señor inflexible, que siembras, que cosechas donde no siembras. O sea, este siervo, el último, el negligente, en realidad no conocía a su Señor. Tiene Exacto. miedo, Tuve miedo, lo dice. ¿no? Tiene miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios le dio a cada uno, le dio responsabilidad, pero también le dio autoridad a cada uno. Le dio la capacidad de hacer multiplicar eso que Dios les había confiado. Y el negligente no invierte lo que ha recibido porque según él, en sus palabras, puede ser un pretexto, puede ser verdad, él tuvo miedo. Para él era mejor no perder, no arriesgar, no pierdo nada, le devuelvo nomás lo suyo. ¿Pero por qué? Porque tuvo miedo y no entendió la autoridad que tenía y la facultad y la capacidad inherente que tenía para hacer prosperar el bien de su Señor. Y eso es lo que a veces muchos de nosotros hacemos como creyentes en nuestra vida. Hemos sido dotados de habilidades en lo natural. No todos pueden escribir un libro, no todos pueden dar un mega discurso, tal vez no todos van a servir en un ministerio de púlpito, lo diremos así, pero todos y cada uno tenemos dones, tenemos habilidades que pueden ser desarrolladas y que pueden servir al reino de Dios. Pero lo que muchos hacen es básicamente enterrar su habilidad y su don. Exacto. Ahora, ¿cuál sería el terreno en el cual nosotros podemos desarrollar nuestras habilidades? Es la iglesia local. Empezamos ahí. No que todo No hay está otro lugar. enfocado a la iglesia local únicamente, ni circunscrito Amén. solo a la iglesia local. Pero empezamos en la iglesia local, sirviendo a otros, ayudando a otros, identificándonos con las necesidades de otros, avanzando el reino. Y luego se irradia a otros aspectos de nuestra vida. Yo conozco gente que tiene llamado para participar de vida política, en la toma de decisiones, en la carrera política. No hay muchos, pero conozco a un joven que lo aprecio mucho, que es cristiano, de hueso colorado, tiene dos carreras, abogado y cientista político, y está andando en eso. Y oro que le vaya bien. Esta persona no va a estar tal vez predicando en nuestra iglesia, Mm. tal vez no va a estar a cargo de un discipulado en la iglesia, tal vez no va a estar tocando teclado, pero tiene otras funciones. Y cuando tenemos imagen de reino y entendemos que Dios ha dado diversidad en cuanto a dones, talentos, tareas y habilidades a la iglesia, como líderes vamos a buscar desarrollar esto y animar a la gente a invertir sus dones, a multiplicarlos. Entonces, Jaimito, qué importante es eso, ¿no? Es entender que vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Ahora, obviamente, esto es una parábola, está ilustrando algo y la importancia de la parábola, tomando en cuenta en el contexto, como tú dices, tiene un cumplimiento escatológico, o sea, que tiene que ver con eventos futuros, Exactamente. ¿verdad? Pero no debe servir para establecer doctrina, porque la última parte del verso habla que el último siervo dice, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, y eso habla de condenación eterna, ¿no? Entonces hay Exacto. gente que utiliza esto para condenar a la gente, ¿no? O sea, si tú no usas esto, te vas a ir al infierno, ¿no? Claro, qué lindo Exacto. aliciente, ¿no? Para servir en la iglesia y desarrollar talento. Nadie quiere irse al infierno. Pero volvamos a decir, no está estableciendo doctrina, está Ujú. ilustrando una verdad. Y la verdad prevalente en esto, básicamente, es que todos, de una u otra manera, tenemos habilidades, tenemos dones, tenemos talentos, no en el uso que se hace de la moneda, sino en el uso de habilidad, don, Exacto. que tenemos que invertir y tenemos que multiplicar para avanzar el reino, porque eventualmente al final, en su segunda venida, en la segunda venida de Cristo, vamos a rendir cuentas, vamos a rendir cuentas. Y entender que lo que tenemos no es poco en el sentido de que ya conlleva una responsabilidad y conlleva una habilidad que muchas personas puede ser única en ciertos casos, pero que es poco en relación a lo mucho que nos va a ser confiado en la manifestación plena del reino, cuando estemos reinando juntamente con Cristo.
desde lugares celestiales. Ahora, qué importante, hermano, es entender que el tiempo para invertir los talentos, para usar las habilidades, es ahora, es hoy. No tenemos que esperar algo más. Ahora es nuestro tiempo. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Es muy importante, Luchito, tener, digamos, claro de los contextos para poder interpretar. Me alegra que tú toques ese contexto. ¿En qué contexto está esta parábola de los talentos? Está en el contexto de Jesús, el discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos, ¿no? El discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos son capítulo 24 y 25. Ujú. Ahora, lo mismo, la misma expresión que estoy usando es un discurso profético. Jesús está hablando de los últimos tiempos en Mateo 24 y está hablando de los últimos tiempos en Mateo 25. Me gusta esta aclaración que haces, Luis, que es muy importante porque es un riesgo y es algo en lo que con frecuencia se caen, querer hacer doctrina de las parábolas, ¿no? Cuando nosotros vemos las parábolas son algo así como, utilizando un lenguaje metafórico, se quiere explicar una verdad, la parábola quiere explicar una verdad fundamental, ¿no? No se puede tocar todos los detalles de la parábola para hacer doctrina. Alguien, por ejemplo, me hablaba en esta doctrina, en esta parábola del juez injusto, alguna Mm. vez conversando con alguien, la viuda que va donde el juez y el juez injusto dice, esta mujer va a terminar con mi paciencia, le haré justicia y demás. Claro, pero alguien me hablaba y me decía, este juez, esto es lo que pasa en las cortes celestiales, hay cortes celestiales, y este representa a Dios. Y yo digo, pero un juez injusto no puede representar a Dios, no se puede hacer doctrina de esa manera, ¿no? Exacto. Entonces, en primer lugar, Luchito, es importante, es esto, y por eso quiero puntualizarlo, no podemos hacer doctrina de todos los detalles de una paz. Tenemos que buscar la enseñanza principal. Por ejemplo, en la parábola de la viuda y el juez injusto, la Biblia dice cuál era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús era la oración, que no descansemos y estaba enseñando sobre la oración. ¿Cuál es el propósito principal de esta parábola? Primero, su contexto. Es el discurso profético de Jesús. Si es un discurso profético, está hablando, está implícito los últimos tiempos. Está implícito los últimos tiempos. Amén. En Mateo 24 está hablando de la tribulación, está hablando de todo lo que pasa en la tribulación, y en Mateo 25 habla del juicio de Israel, que es la parábola de las vírgenes, y está hablando después del juicio de las naciones, al final del capítulo 25, y entre medio de estos dos temas está hablando de la parábola de los talentos. Es importante que lo que tú has puntualizado al final, ¿no? Dice, será echado fuera, dice, ¿no? Y también dice, será echado fuera donde es el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Eh, yo creo, Luchito, que el propósito principal de esta parábola, porque yo siempre la veo junto con la parábola de las minas, siempre la Ujú. veo, son parábolas muy similares, y por supuesto que con propósitos muy similares. La parábola de las minas en Lucas 19 no está en el contexto del discurso profético de Jesús, pero está en el contexto en que Jesús va a entrar triunfalmente a Jerusalén, en el momento en que va a entrar triunfalmente a Jerusalén, que es ya la última semana de la vida de Jesús aquí en la tierra, ¿no? La semana de Ujú. la pasión. Y la parábola de las minas es lo mismo, nada más que no habla de talentos, habla de minas. Hay algunas diferencias, pero tiene casi el mismo sentido. Entonces, si yo quiero ver cuál es el propósito de estas dos parábolas y cuál es la enseñanza principal, qué es lo que tenemos que buscar en una parábola. O sea, la parábola quiere ilustrar un punto principal de la enseñanza. Y para mí, Luchito, interpretando la Biblia de esta manera, el propósito principal es que vamos a dar cuentas a Dios. Este es el propósito principal. Ujú. Dios nos ha encargado, nos ha dado. Es verdad que la Biblia habla de dineros y es verdad que vamos a hablar sobre la mayordomía de dineros, tal vez el próximo programa, ¿no? Todavía no hemos tocado eso. Pero es muy importante que la mayordomía, y lo hemos establecido, Luchito, con claridad, usando la Biblia en las anteriores charlas, que la mayordomía no solamente tiene que ver con dineros, tiene que ver con todo lo que administramos, incluyendo tiempo, habilidades y todo lo que administramos, ¿no? Entonces,
Para mí, el principal objetivo de estas dos parábolas es mostrarnos que un día vamos a dar cuentas a Dios. Un día vamos a dar cuentas a Dios. Luchito, hay todo, cuando nosotros estudiamos escatología, estudiamos los últimos tiempos, y estudiamos todo lo que es esta doctrina del juicio eterno, para usar el término de Hebreos, ¿no? El juicio eterno, o la doctrina de los distintos juicios que van a sucederse, ¿no? En los últimos tiempos. Nosotros tenemos que tener claro que el juicio va a empezar por la casa de Dios. Lo dice el apóstol Pedro, ¿no? Sí. El juicio empieza por nosotros. El juicio va a empezar por nosotros, lo dice Pedro. Y cuando habla de nosotros, Pedro está hablando de la iglesia. El juicio va a empezar por la iglesia, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha perdido de vista, Luchito, en la iglesia de hoy. Los creyentes piensan que toda la experiencia, toda la redención consiste en ser librados de nuestros pecados, ser salvados de nuestros pecados e irnos al cielo. Insisto, yo le doy gloria a Dios porque eso sí está implicado en nuestra salvación. Pero los creyentes no se dan cuenta que estamos en esta tierra con un propósito. Amén. Y lo que hagamos en este, estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de incrédulos. El incrédulo que no reciba salvación se va a ir al infierno, para decirlo de una manera más tácita, ¿no? Pero estamos hablando de creyentes, de creyentes. Los creyentes que hemos nacido de nuevo, no nos vamos a ir al infierno, ¿no? Si hemos alcanzado salvación, la salvación está garantizada por el trono de Dios, por Jesús sentado a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote, y Él garantiza que cualquier creyente que haya nacido de nuevo no se va a ir al infierno. De hecho, cualquier creyente nacido de nuevo tiene las arras del Espíritu, es decir, una Amén. garantía de que no se va a ir al infierno. El Espíritu de Dios vive en el creyente nacido de nuevo como garantía de que cuando llegue aquel día no se va a ir al infierno, sino se va a ir con su Señor. Pero pensamos, y la iglesia se ha concentrado solamente en estos dos factores. Eres incrédulo, te vas al infierno, eres creyente, te vas al cielo y para de contar. Muchas veces, Luchito, yo he hecho, me he puesto en una postura hipotética. Y he dicho algo, he dicho, si el único propósito de Dios con nuestra salvación es limpiarnos de nuestros pecados y llevarnos al cielo, y no tuviera más propósito Dios con nuestra salvación, entonces lo que tendría que pasar cada vez que uno nace de nuevo, tendría que morirse el que nace de nuevo e irse ese rato al cielo. Pero Luchito, el hecho de que nosotros seguimos en este mundo tiene un propósito, es un propósito, y los creyentes no están conscientes de ese propósito. Y es aquí donde entra el tema de la mayordomía. Estamos aquí en esta tierra porque en esta tierra se va a definir lo que va a pasar en la eternidad. Muchos creyentes dicen, no tienen más bien en su perspectiva sobre el futuro, no tienen en cuenta que un día tienen que dar cuentas, Luis. Y la Biblia dice que todos vamos a dar cuentas, todos. Cuando la Biblia habla sobre el tribunal de Cristo, que es el juicio de la iglesia, el bema, el tribunal de Cristo, la Biblia dice todos daremos cuentas. Los hermanos que nos están escuchando, a veces los hermanos en las iglesias, no sé si consciente o inconscientemente, hacen una separación y le asignan responsabilidades a los ministros, a los pastores, y dicen, yo no tengo esta responsabilidad. El pastor su problema es, ¿no? Él tiene que hacer cosas, él va a ser juzgado. A veces, Luchito, parece que hubiera esa perspectiva en la vida del creyente. El pastor va a ser juzgado, yo no. Ahora, la Biblia dice, todos vamos a dar cuenta, a todos se nos ha dado. Se nos han dado talentos, a todos se nos ha confiado, todos hemos recibido un llamado y todos los, estoy hablando de creyentes, un día vamos a estar ante nuestro Señor rindiendo cuentas. Esta parábola está hablando de eso. Estas parábolas están hablando de eso. Cuando el Señor le dice, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, está implicando las recompensas que nos van a recibir los creyentes en el tribunal de Cristo. Lo quiero poner de una manera más resumida. Un creyente nacido de nuevo es salvo, no se va a ir al infierno, pero va a dar cuentas de lo que ha hecho.
en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, tal vez nosotros lo entendemos, pero tal vez es necesario explicarlo, Luchito, a nuestro público. El tribunal de Cristo, que es en realidad es el bema, la palabra griega que se utiliza para traducirla como tribunal, es una palabra griega que es la palabra bema. Pero esta palabra no hace referencia a una corte de justicia. O sea, el tribunal de Cristo no es propiamente una corte de justicia. En otras palabras, el juicio de la iglesia que se va a producir en el tribunal de Cristo no tiene que ver con que esté en juego la salvación del creyente. Los que lleguemos al tribunal de Cristo estamos ahí porque somos salvos y todos los que estemos ahí somos salvos. Pero el tribunal de Cristo es el lugar, el bema en realidad, si queremos darle el significado literal, la palabra bema, la palabra griega bema, hace referencia a ese lugar donde se entregaban las recompensas a los deportistas que participaban en los Juegos Deportivos que había en ese tiempo, que eran los antecesores de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, ese era el bema. El bema no es una corte de justicia, sino es el lugar donde se entregan las recompensas. En los Juegos Olímpicos de nuestro tiempo es el podio de los vencedores, ¿no? En nuestro tiempo tenemos 3 recompensas para los vencedores. Tenemos medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Ese es el bema. El bema es el lugar donde se recompensan a los competidores. El asunto es ¿de qué vamos a dar cuenta a los creyentes? La mayordomía de los creyentes. Estamos hablando ahora en términos generales de talentos, de habilidades, de lo que Dios nos da. Esa mayordomía tiene que ver con ese momento en el que cada creyente se va a encontrar cara a cara con su Señor. Cada creyente. Todos los que hemos nacido de nuevo vamos a dar cuentas. En alguna parte de la Biblia hay una expresión que dice, que habla de que muchos en ese día tal vez bajen la vista avergonzados, ¿no? El asunto es, estás ante tu Señor y tu Señor te va a preguntar, ¿qué has hecho con lo que te he entregado? Esta parábola, ¿qué has hecho con lo que te he entregado? Y muchos creyentes que son salvos, no se van a ir al infierno, son salvos, van a bajar la vista. Y van a decir, bueno, tuve miedo y lo escondí. No hice nada. Cuando nosotros hacemos un estudio sobre el tribunal de Cristo, y tú lo tienes claro porque muchas veces lo hemos hablado, Luchito, no está en juego la salvación del creyente. En el tribunal de Cristo no es el creyente el que va a ser juzgado, porque sobre el creyente ya no hay ningún juicio pendiente, no hay ninguna condenación pendiente, no hay ningún castigo pendiente, porque eso lo llevó Jesús en la cruz ocupando nuestro lugar. No somos nosotros los que vamos a ser juzgados, no va a estar en juego nuestra salvación, sino es el lugar donde vamos a rendir cuentas y donde vamos a recibir nuestra recompensa o vamos a sufrir pérdida, ¿no? Vamos a recibir nuestra recompensa o vamos a sufrir pérdida. En 1 Corintios 3, la Biblia es clara en decir que si uno no recibe su recompensa, va a sufrir pérdida. Pero la Biblia en 1 Corintios 3 dice, si bien él mismo será salvo. Es decir, dando a entender de que no se está juzgando la salvación de la persona, sino qué es lo que ha hecho en esta vida. Hermanos, hermanas, aquí que hay algo que nosotros tenemos que entender, los creyentes, todos nosotros los creyentes. Nuestro futuro eterno depende de lo que hagamos aquí en la tierra. Nuestro futuro eterno tiene que ver con que vamos a reinar con Cristo. Vamos a reinar con Él. Eso es bíblico. No tenemos muchos detalles de ese futuro, pero nuestro futuro eterno, estoy hablando a los creyentes, no estoy hablando a los incrédulos. El incrédulo que no reciba salvación se va a ir al infierno. Estoy hablando de los creyentes. Hermano, tu futuro eterno depende de lo que hagas en esta vida. La redención no solamente tiene que ver con perdón de pecados. Gloria a Dios que hay perdón de pecados. Gloria a Dios que nuestros pecados son perdonados y son remitidos. Gloria a Dios por eso. Pero no solo tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que hagamos en esta tierra. Dios, cuando nosotros recibimos salvación, nos deja en esta tierra. Y nos deja en esta tierra, y en su oración que él hacía al Padre, en Juan 17, decía, Padre, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. O sea, el Aleluya. Señor decía, Padre, yo no te pido que nos quites del mundo. ¿Por qué Jesús no le pedía que nos quite del mundo? Porque hay un propósito en la vida de cada creyente, la mayordomía de cada creyente. En algún momento va a tener que rendir cuentas cuando llegue aquel día. Pablo, siempre cuando vemos la vida de Pablo, vemos que Pablo tenía su vista puesta en el galardón, puesta en el galardón. El asunto, Luchito, es que va a llegar el día para todos los creyentes en que vamos a estar cara a cara delante de nuestro Señor. Y nuestro Señor, como en estas parábolas, nuestro Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho con lo que te he entregado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir, he producido esto y vamos para recibir una recompensa? ¿O vamos a bajar nuestra vista a vergüenza? Luchito, te paso la palabra para no extenderme más en esta mi intervención. Genial. Has introducido, hermano, un concepto que es el correcto, el adecuado y que tiene que ver como una realidad bíblica que tiene que definitivamente ser contundente en nuestra vida. Hermanos, vamos a dar cuentas de nuestras vidas. Y es bueno tener claridad en el asunto de lo que se llama la soteriología, ¿no? El estudio de la salvación, ¿verdad? Que tiene que ver con el hecho de que los cristianos no vamos a enfrentar un juicio por condenación o perdición o salvación eternas. Eso es al final de los tiempos, en un evento que se llama el juicio del gran trono blanco. Exacto. No vamos a pasar por eso, porque somos salvos, somos creyentes, pero vamos a llegar a una instancia en la cual nosotros vamos a rendir cuentas por cómo hemos vivido en esta tierra. Ahora, claro, si reducimos el asunto de la salvación y la vida cristiana al hecho de ir al cielo y no ir al infierno, pues ya estaría todo resuelto. Pero Exacto. nosotros estamos aquí con un propósito, hermanos. Y parte de hablar, y yo celebro, Jaime, que podamos hablar, Jaimito, contigo de estas cosas, porque viene una idea o vienen ciertos vientos de doctrina de tiempo en tiempo a la iglesia, donde o hay quienes están sacando cosas fuera de contexto, tratando de generar una falsa obediencia basada en miedo entre los cristianos, donde hay mucha condenación, pero también hay esa otra falsa idea de que como Jesús ya hizo todo, porque Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Gloria a Dios, la obra de redención así ya completada a través de su muerte, sepultura, bueno, pasión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo. Pero nosotros todavía no hemos acabado lo que nosotros tenemos que hacer. Efesios 3:10 habla de que somos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. O sea, hay propósito en seguir aquí. Y el propósito no es soportar todo, la crisis, que no hay dinero, que no hay dólares, soportar a la suegra, a los hermanos, a los carnales, y sufriendo ahí. No, el propósito es dar testimonio, dar fe de la grandeza de nuestro Dios y hacer las obras que Jesús ya ha preparado. Ahora, hay dos porciones que quisiera leer que Adelante. hacen referencia al mismo evento. Una está en Romanos capítulo 14 Correcto. y habla acerca del tribunal de Cristo, Exacto. ¿no? Y el contexto de todo esto es libertad cristiana y en todas las cosas, y tiene que ver también con cómo tratamos con la gente que es débil en la fe. No voy a extenderme mucho en eso, pueden leer todo el capítulo 14 Exacto. de Romanos. Pero quisiera leer desde el verso 7. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Estoy leyendo Romanos 10:7 en adelante. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, habla al creyente, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí Gloria a está. Dios. Esa Todo. palabra o esa frase tribunal de Cristo. Y como bien dices, esa palabra tribunal es bema de Cristo, que hace referencia, dice, al escalón. Dice,
Bema de la base 939, número 939 en la concordancia Strong, dice escalón del ancho del pie, por implicación tribuna, tribunal, tribuna. Es una tribuna. Y la mejor ilustración de esto, Juegos Olímpicos, el podio, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Listo. Esa es la idea. De ahí viene el bema de Cristo. Y como tú lo has dicho magníficamente, Jaimito, no es una instancia que tiene que ver con un juicio como una corte penal. Es más bien una instancia de recompensa. De recompensa. Ahora, la otra escritura está en 2 Corintios 5:10. Podemos ir ahí. 2 Corintios 5:10. Aleluya. Mira que en la anterior dice que es necesario que no juzguemos a nadie, que no menospreciemos porque todos compareceremos, dice. Qué interesante, todos. Y esa palabra todos es todos, hermanos, es todos, todos nosotros, todos los creyentes. Todos es todo. O sea, no, pero vos eras hijo de pastor, pero vos hiciste tanta obra. Eximido, no hay eximidos. Todos significa todos. De Cristo. No hay eximidos, hermanos. Y ahora quiero hacer otro comentario más, pero lo voy a hacer Lo ahorita. leeremos este 10. Lo leeremos. Dice, por tanto, verso 9, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, agradar al Señor. Porque es necesario. Es necesario. Wow. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Está hablando de creyentes. Estamos hablando de creyentes. No está hablando de incrédulos. El incrédulo no está implícito en esto. Exacto, estamos hablando de creyentes. Es decir, que el creyente puede hacer cosas buenas y puede hacer cosas malas por exacto, exacto. Y mira, Pablo está hablando a creyentes de la iglesia de Corinto, que no era una iglesia, no era la más amable ni la que más Pablo elogiaba, no eran como los filipenses. En Corinto había ciertas situaciones complicadas. Primera, segunda Corintios habla de eso. La primera es más ruda que la segunda. En segunda Corintios más Pablo hace más una reivindicación de su propio ministerio, ¿no? Defendiendo su autoridad como apóstol que había llevado las buenas nuevas y había fundado la obra en Corinto, ¿no? Entonces está todavía tratando con algunos asuntos. Y en ese contexto habla y dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y el concepto transversal de esto es lo que tú has dicho, accountability, es el hecho de rendir cuentas, de mostrar responsabilidad en una rendición de cuentas. Ahora, ¿ante quién rinde cuentas? Ante una autoridad superior, no ante uno inferior. ¿Ok? Ahora, voy a leer la PDT, la Palabra de Dios para Todos, versos 9 y 10, 2 Corintios 5. Nuestro único propósito es agradar a Dios, ya sea que estemos viviendo en nuestro hogar o lejos de Él. Porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahora, este tribunal de Cristo en realidad es una instancia de recompensa o pérdida del galardón en función de la obediencia. Exacto. No es pérdida de la salvación. No es pérdida de la salvación, no es condenación eterna. Y uno dice, está listo, estoy arreglado, voy a llegar al cielo. Hermano, ¿cómo vas a llegar al cielo? Ese es el punto. El punto en discusión, si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo realmente y hemos perseverado, y me refiero a perseverar, no es asunto de que podemos perder la salvación en cualquier cosa. Estoy hablando de que mantenemos nuestra vista, vivimos nuestra vida cristiana, nos esforzamos, vemos la vida cristiana como una carrera de fondo, donde uno se abstiene de muchas cosas para seguir adelante. Pablo mismo decía, ¿no? Yo corro la carrera, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, dice, no vaya a ser que habiendo sido heraldo para muchos, al final venga yo a ser desechado, descalificado. ¿Ven? Pablo tenía miedo perder la salvación. No, hermano, lee bien. Él está diciendo, tengo temor de perder el galardón
el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No está hablando de la salvación, está hablando del premio, del reconocimiento, recibir la medalla de oro, si quieres. O sea, estamos utilizando como la manera en que Pablo utiliza magníficamente la ilustración de esta palabra bema, porque para el contexto de Grecia y de toda la región donde está escribiendo, bema era muy conocido. Era el tribunal de premiación, era el podio de premiación. Ahora mi observación es esta. Otro día hablaremos de escatología, hermano. Otro día hablaremos del rapto de la iglesia, quiénes se van, quiénes se quedan, porque hay diferentes posturas. Hay sabores para todos, ¿no? Los que quieren rapto a la mitad, al medio, al final, los que no quieren, hay de todo. Y cada postura es respetuosa. O sea, yo digo, yo respeto posturas. Creo que respecto de escatología pura y dura, lo que tiene que primar es primero sentido común y mucho amor, ¿no? O sea, porque hay cosas, obviamente yo tengo mi postura y coincidimos contigo, Jaimito. Ahora, sin embargo, entre aquellos que creemos y sostenemos que antes del periodo de 7 años de la gran tribulación es una postura más dispensacionalista, ¿no? Creemos que va a acontecer el rapto o arrebatamiento de la iglesia y luego, después de los 7 años, la segunda venida de Cristo física para instaurar el gobierno milenial de Jesús. Hay mucha gente que hace énfasis en esto, pero utiliza la figura o la enseñanza del rapto como para poner miedo, ¿no? Y las enseñanzas vienen como quién se va, quién se queda, los prerequisitos para irse en el rapto, y hay miedo y viene una psicosis, ¿no? Inclusive hay una película hace 500 años, no era la de serie de Dejados Atrás, que esa todavía está más interesante, pero había una que se llamaba Como Ladrón en la Noche, ¿no? En blanco y negro ha venido el Señor y te has quedado atrás, no sé cómo era con una canción. Exacto. Un amigo mío que tenía mucha vena calvinista decía, esa es una película de terror, ¿no? Le daba duro con eso, ¿no? Pero bueno, más allá de las consideraciones teológicas de fondo, la clave en todo esto no es si nos vamos a ir en el rapto, ¿no, hermanos? Si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, en nuestra humilde interpretación bíblica, vamos a irnos todos en el rapto. Pero la clave de esto no es el rapto, irse o quedarse. La clave de todo esto, ¿qué cuenta vamos a dar en el tribunal de Cristo? Y un hermano que tú y yo conocemos, creo que más yo que tú, pero lo has escuchado de él, de Simon Potter, que es un lindo hermano, graduado de Rema, británico, él enseñó algún tiempo, estaba enseñando algún seminario que desistí, y él decía, cuando el Señor te llame al tribunal Bema de Cristo para rendir cuentas, tú llegando al cielo, estando viviendo en tu casa, en tu morada, no vas a poder decir, díganle que no estoy, no vas a poder decir, no, no, dile que no estoy, no voy a ir ahora, no, tú y yo vamos a dar cuentas. Ahora, claro, podemos poner énfasis en el aspecto negativo, pero no solo hay un aspecto negativo, hay un aspecto positivo. Y eso tiene que llenarnos de ánimo para hacer la obra de Dios, para no enterrar el talento, para no despreciar las oportunidades que tenemos de desarrollar liderazgo, vida de servicio en la iglesia. Ahora, he citado Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10, que habla de que todos, es necesario que Es todos. necesario que todos Pero es comparezcan. interesante que en realidad donde se describe mejor la mecánica del tribunal de Cristo, Exacto, quiera entrar contigo en esto, Jaimito, es 1 Corintios capítulo 3. exactamente. Ahí 1 se Corintios describe la capítulo mecánica, lo 3. has dicho bien. ¿No? Ahí es donde se habla de la mecánica, de cómo va a suceder esto. Y en el contexto de esto, Pablo está hablando a los amados corintios, aleluya. Y está diciendo, el contexto de esto era una realidad muy triste en la iglesia en Corinto, que es una realidad que a veces se manifiesta en algunas de nuestras iglesias y ha sido triste también, del hecho de que había sectarismo y división en las iglesias, ¿no? Y había una polémica ahí en Corintios donde uno decía, un grupito decía, nosotros somos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, por si acaso Cefas es Pedro, es el apóstol Espero. Pedro, hay que estudiar un poquito el uso
de las expresiones y los nombres. Es el nombre Cefas, arameo de Pedro, ¿no? exacto, es Pedro. Y Ujú. algunos, yo soy de Cristo, y los callaban a todos, ¿no? Y había sectarismo. Qué triste, ¿no? No había un debate sobre ideas teológicas o doctrinas, que a veces es poner es buscarle 3 pies al gato o 5 pies al gato, no sé cómo se dice, la cascabel al gato, lo que quieran. Pero es más deseable hablar de doctrina y de teología que de liderazgos de personas, porque cuando hablamos de liderazgo generalmente denostamos, despreciamos a personas. Y había esa división. Y Pablo está hablando de que ni el que siembra, que él había sido usado para sembrar, Apolos había sido usado, estaba siendo usado para regar. Y él dice, ni el que siembra ni el que rega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y en el verso 10, bueno, el 9 dice, estoy leyendo 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿no? Habla del edificio y habla del terreno de Dios, donde Dios Exacto. labra, el jardín de Dios. Conforme a Ya. la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esta es la clave. ¿Cómo sobreedificamos? Sobre el fundamento que es Cristo. No, ahora voy a extender el concepto porque Pablo lo extiende. Deja de hablar solamente en funciones de liderazgo e influencia en la iglesia local. Está hablando de nuestras propias vidas en esta necesidad de accountability, de rendir cuentas al Señor, Exacto. porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Uh-huh. No es la voz del profeta de turno, del apóstol de turno, del líder, es Jesucristo el fundamento. Pucha, esto es fuerte. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, El el fuego fuego. la probará. Esta es la mecánica Ujú. del tribunal de Cristo. Esta es la mecánica del criterio por el cual Dios va a juzgar nuestras obras. ¡Wow! El fuego. Cuando habla de fuego, normalmente creemos los pentecostales que es fuego del Espíritu Santo, vibrar, gritar, chillar, trepar paredes, correr por el Espíritu. Todo a favor, hermanos. Soy pentecostal y no me avergüenzo de ello. Pero cuando Pero en creemos este que es contexto, fuego, ¿no? creemos que es eso. No, hermanos, fuego también tipifica juicio, Exacto. En este prueba. contexto, el fuego es juicio. Y en este contexto, este fuego, exacto, es juicio. Y habla de 6 tipos de materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. 3 pueden ser purificadas por el fuego. 3 pueden ser consumidas por el fuego. Y de eso está Exactamente. hablando, de obras. Está hablando de nuestras obras, las guiadas por el Señor, las hechas en amor, las hechas en obediencia a Dios con actitud correcta. Y ojo, mucha gente cree que con solo hacer la voluntad de Dios o lo que Dios manda, eso ya está cumplido y suplido. No, hermano, porque Dios no solo juzga los hechos, juzga las intenciones. Había gente en la época de Pablo que aprovechando que él estaba preso, esto lo dice él en Filipenses, predicaban el evangelio aprovechando que Pablo era preso. Entonces decían, Pablo está preso, nosotros tenemos que ir a predicar ahora. Y trataban de añadir, decía, pena o tristeza a las cadenas de Pablo. Lo hacían por contienda. Ahora Pablo dice, yo me gozo por contienda, lo que sea, el evangelio es predicado. Él no entraba a, a confrontaciones menores con hermanos, a pelearse con medio mundo. No era así. Pero él entendía que había gente que hacía lo correcto por motivos incorrectos. Hermanos, si tú haces lo correcto movido por motivos incorrectos, ya Mm. estás en error. Y esa es una obra muerta. Es muerta, no cuenta. No estamos para decirle al Señor, yo abrí 500 iglesias, Dios, yo hice esto, yo hice el otro. ¿Con qué corazón lo hiciste? ¿Cuál es el corazón? Por eso hay que guardar el corazón. Y bueno, sigamos. La obra de cada uno, verso 13,
se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ajá, ese es tribunal de Cristo, ese es Bema, esa es la medalla de oro, la de plata, la de bronce, ¿sí? Si permaneciere la obra que alguno sobreedificó, ¿cómo va a permanecer? Solo va a permanecer el oro, la plata y la piedra preciosa. Exacto. Lo demás va a ser quemado. Dice, si la obra de alguno se quemare, madera en hojarasca, entiéndase, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí está la clave. Esto es lo que explica no solo la mecánica, el criterio del tribunal, sino establece la verdad gloriosa de que no es una instancia de salvación o condenación eternas. Estamos, ¿no Exacto. ves, Jaimito? Estamos sintonizados así, ¿no? Completamente, Ahí está la completamente. escritura, hermano. Por eso hay que leer las porciones largas, no solo los versitos. Cuando Luego dice, dice bueno, sufrirá pérdida, no va a tener recompensa, eso es lo que está queriendo exacto, decir. es Va a perder pérdida su del recompensa. galardón, no está hablando Exacto, pérdida de la salvación, exacto. ¿no? Sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora voy a Clarísimo. decir algo. Estábamos comentando hace años esto con tu cuñada, Ya, ¿ya? Que vive en Estados Unidos. sí. Uy, qué grave estábamos hablando. Y ella dice, o sea, era un comentario, dice, ay, no importa, aunque sea chamuscaditos, vamos a pasar, o sea, ya llegamos. O sea, ok, está bien. Era un comentario, no digo que ella estaba regodeándose en eso o Claro. esperando eso, ¿no? Pero si pasara el peor de los asuntos, de las situaciones donde experimentemos pérdida, porque se nos quema el oro, no el oro, perdón, la madera, el heno y la hojarasca, exacto, esas tres que van a arder, vamos a ser salvos, pero habremos experimentado pérdida. Exacto. Ahora uno dice, sí, pero aunque sea eso, no, aunque sea. Tenemos que anhelar hacia el final de nuestros tiempos, escuchar esas gloriosas palabras, buen siervo fiel. Aleluya. Has sido fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo, entra en el reposo de tu Señor. Esto, hermanos, es delante de Dios. Yo me apeno tanto por gente que ha conocido al Señor, que saben que son salvos, pero que no, que han enterrado sus habilidades y sus talentos, no sirven, no ayudan, no avanzan la causa del Señor. Y no es una cuestión de colocar condenación, no es cuestión de decir, si no haces eso, te vas a quedar en el rapto. No, vas a irte en el rapto, pero Claro. tus obras serán probadas por fuego. ¿Mm? Y eso es lo que hay que entender, creo, de esta porción, Jaimito, principalmente. Tiene que haber, o sea, en el cristiano fundamentado en la escritura hay seguridad de salvación. Amén. ¿Ya? Amén. Ahora, yo siempre digo manejo el concepto de seguridad de salvación siempre que uno permanece en Cristo, porque también uno puede apostatar y alejarse, y es un proceso, eso no es una cuestión de pecar un día y perdiste la salvación. No, 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 va más allá. Yo no Ujú. soy de la doctrina de salvo, siempre salvo. Porque quienes llevan eso, podemos llevar el ejemplo al extremo, salvo, siempre salvo, o sea, eres salvo y no importa lo que hagas, vas a llegar a ser salvo. No, sí importa lo que haces, pero no estamos hablando del concepto de salvación y perdición en un contexto eterno, cielo, infierno, estamos hablando Ujú. recompensa, estamos hablando sufrir Rendir cuenta. pérdida. Y creo que es serio, creo que es bastante serio porque en las iglesias siempre se habla de lo uno o lo otro. Cuando una persona viene y me pregunta y me dice, ¿la salvación se pierde? Generalmente cuando uno dice, ¿qué opina de la salvación si se pierde? Casi me dice, ¿hasta qué punto puedo llegar en mi pecado sin comprometer mi Sí, salvación? sí, normalmente está ¿No implicada ve? Y yo esa pregunto, duda. Sí. ¿por qué quieres saber eso, hermano? Antes, hace años, Jaimito me rajaba, hermano. Predicaba y enseñaba muy, muy todo esto, ¿no? Ahora no, ahora ya valoro más mi tiempo. ¿Por qué me estás preguntando eso? La pregunta en realidad es ¿hasta dónde puedo pecar sin comprometer mi salvación eterna? Exacto. Eso es riesgoso porque eso es como decir
hasta cuánto del borde del precipicio puedo ir sin caerme al precipicio. Exacto, exacto. Y lo mejor es más bien irse lo más lejos del borde en la parte. Claro, mejor es entrarse a la cuneta que al precipicio. Exacto. Entonces, hermanos, qué importante es esto que estamos tratando hoy, Jaime. Es fundamental, Luchito. Dale. El asunto es que los creyentes no tienen esto en su perspectiva de vida cristiana. Al creyente se lo ha condicionado solamente o te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno. Y lo que tú dices, Luchito, muchas veces los pastores están tratando de buscar la respuesta de las personas manejando el temor, ¿no? Mm, ¿En cuántas iglesias hemos visto, Luchito, que el pastor está diciendo no peques y le está hablando del pecado al creyente y le está metiendo miedo? Si el Señor viene y te encuentra en pecado, te vas a ir al infierno. Y no son cosas escriturales. Lo importante que tenemos que tener en cuenta, porque estamos hablando de mayordomía, hemos tocado la parábola de los talentos, hay una parábola similar, la de las minas, ambas implican la misma idea. mm. Es que el Señor va a pedirnos cuentas a todos. Luchito, has leído, a mí me alegra porque has leído los tres pasajes que están en el Nuevo Testamento para hablar el tribunal de Cristo. Has leído Romanos 14:10, has leído 2 Corintios 5:10, donde dice todos, ahí en esos dos pasajes dice todos compareceremos. Mm. Y me ha gustado que has leído y has explicado el pasaje de 1 Corintios 3, donde se detalla cómo va a ser el tribunal de Cristo y como tú lo has dicho, la mecánica, qué cosas se van a juzgar. Es importante, Luchito, aclarar, porque muchas personas, tú has dicho algo y con lo que estoy 100% de acuerdo, son nuestras obras las que van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo, pero esto puede traer confusión, porque muchos cristianos pueden decir ahorita de qué están hablando los pastores, ¿no? De repente ya están confundidos porque no somos salvos por obras. Claro, el asunto es que es importante aclararlo esto. Para Dale. alcanzar la salvación, las obras no importan, ¿no? Amén. Tenemos que citar 3 pasajes de Efesios 2, del 8 al 10. Y ahí tenemos que resolver esto, porque alguien puede decir, ¿por qué dicen que van a ser juzgadas nuestras obras si las obras no importan? Bueno, para salvarte no importan las obras. Pero una vez que eres salvo, ¿las obras importan o no importan? La respuesta es un tajante Me sí. estás jalando la lengua, hermano. Me estás jalando. O sea, para salvarte, las obras no importan. A ver, citemos estos 3 versos. Dice, porque por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 al 10. Ujú. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. He citado hasta el verso 9, ¿no? Ujú. Que dice, somos salvos por gracia, pero estoy confundiéndome. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice hasta el verso 9. Pero el verso 10 dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Aleluya. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escúchame, en estos 3 versos que están seguiditos no hay dónde perderse. No eres salvo por obras, pero eres salvo para buenas Para obras. buenas obras. Claro, no eres Aleluya. salvo por obras, pero eres salvo para buenas obras. Luchito, ayer yo estaba predicando sobre esto en la iglesia, ¿no? Y estaba hablando sobre las buenas obras. Es un tema bíblico, las buenas obras. Ujú. Entonces, el asunto es cuando nosotros estamos hablando de nuestra mayordomía, que significa que en el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. ¿Qué va a ser juzgado en el tribunal de Cristo? No vamos a ser juzgados nosotros, van a ser juzgadas nuestras obras. Vamos a dar cuentas, hermano, hermana, y la Biblia, el pastor Luis lo ha leído claro, hermano, hermana, lo ha leído claro, Romanos 14. Es necesario que todos comparezcamos, y está hablando de los creyentes, ¿no?
todos vamos a comparecer. Y el asunto es que cuando nosotros queremos inspirarnos en la vida de alguien, ¿no? Tal vez con esto yo puedo acabar porque tal vez nuestro tiempo ya está agotándose. Pero cuando yo quiero inspirarme en la vida de alguien para vivir mi vida cristiana, no me cuesta mucho trabajo inspirarme en Pablo, ¿no? Porque Pablo, para todos, muchos de los creyentes, representa uno de los mejores ejemplos de alguien que creció, que maduró, pero que también supo conducirse con una visión de eternidad. Porque eso es importante. Los creyentes, Luchito, no tienen visión de eternidad. Los creyentes piensan que ya van a irse al cielo y demás, pero no se están dando cuenta que un día van a rendir cuentas. Cuando yo veo la vida de Pablo, lo veo en varios pasajes de la vida de Pablo, que él estaba pensando en ese tiempo, en aquel día. El primero que me viene a la mente, lo voy a citar rápidamente, el primero que me viene a la mente es 2 Timoteo, cuando en capítulo 4, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo diciéndole que él ya iba a morir, ¿no? Porque dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Lo voy a leer, el verso 6, 4, 6, 2 Timoteo 4, 6. Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Los estudiosos concluyen que esta carta la escribe en su segundo encarcelamiento, cuando él ya está condenado a muerte, ¿no? Por eso dice, ya estoy para ser sacrificado, y ahí va a partir. No me gusta hablar de muerte para el creyente, ¿no? Y ahí va a partir, ¿no? Pero fíjense lo que dice, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esto hace referencia a un galardón, a uno de las recompensas, ¿no? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Esta expresión me gusta. En aquel día. ¿De qué aquel día está hablando Pablo? ¿Por qué Pablo dice en aquel día? ¿A qué se refiere? Hermano, hermana, se refiere al tribunal de Cristo. Me dará en aquel día, dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando yo veo la vida de Pablo, veo que Pablo tenía puesta su mirada en el galardón, puesta su mirada en el galardón. Es lo mismo que la Biblia nos dice de Moisés en Hebreos 11. Porque hablando de Moisés en Hebreos 11 dice la Biblia que Moisés pudo haber sido seducido por el imperio egipcio, era parte de la casa real y demás. Pero él dice, porque ¿cómo lo dice? Lo leeré porque ahorita la memoria me está traicionando, pero lo dice, lo voy a leer, acá está. Dice, por la fe Moisés cuando nació, dice, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado, por si acaso estoy en el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Lo dice, hablando de Moisés. Yo veo que Pablo tenía esa visión. Ahora, Luchito, no es el único pasaje en que Pablo está hablando del tribunal de Cristo. Hablaste hace un rato sobre lo que dice, ¿no? Yo de esta manera corro, no como a la aventura, que está en 1 Corintios 9. En esta parte de 1 Corintios 9 lo leeré ya que Dale, estamos. dale, dale. Yo tengo una cosita más que voy a decir. Esta va a salir un poco más largo, este programa. Ya, dice, cuando está, vamos a escucharte. Pero dice, ¿no sabéis que los que corren, estoy en 1 Corintios 9, 24. ¿No Ujú. sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pablo está hablando de premio. ¿En qué está pensando Pablo cuando está hablando de premio? Está pensando en aquel día, está pensando en el tribunal de Cristo, pero lo está expresando en base a los deportes, ¿no? Dice, uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis, Ujú. ¿no? Está hablando de la carrera como un ejemplo, pero también de la lucha deportiva va a hablar y dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, está hablando de los deportistas de lucha, ¿no?
pero nosotros una incorruptible. Y ahí Pablo dice cómo él enfrenta su vida. Que esto nos inspire y que esto te inspire, hermano y hermana, que esto nos estás escuchando. Porque Pablo, tocando estos dos ejemplos de deportes, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la Aleluya. aventura, no como a la aventura. Yo no soy un aventurero, no estoy en una aventura. De esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado, dice eliminado en nuestra versión, pero también se puede traducir como descalificado. Pablo no está hablando al hablar de eliminado, descalificado, no está hablando de que va a perder su salvación. Está hablando del tribunal de Cristo. Pero hay otro lugar, más permitime, Luchito, donde Pablo está hablando sobre el tribunal de Cristo y que muchas personas no entienden que en realidad Pablo está viendo de esto. Y es en Filipenses 3, cuando dice Filipenses 3:12, voy a leer desde el 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, Pablo en su carrera le está hablando a los hermanos, a los filipenses, y les dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Y después que dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Así como Moisés, Pablo tenía puesta su mirada en el galardón. Y cuando dice, yo de esta manera corro, perdón, cuando dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Pablo está pensando en el tiempo, en el momento en el que él va a dar cuentas. Hermano, hermana, esto no lo va a eludir nadie. Es necesario que todos comparezcamos. Y Pablo nos inspira a todos los creyentes a poner nuestra mirada en aquel día, un día. ¿Cómo vamos a estar delante de nuestro Señor? ¿Sonrientes, gozosos? ¿O vamos a estar avergonzados, bajando la mirada? Luchito, te paso la palabra. Creo que ya estamos sobre la hora. Esta vez no he controlado el tiempo. Yo tampoco, hermano, y eso no nos conviene ni a ti ni a mí. No nos conviene porque puede ser peligroso. Sí, yo iba a decir algo, pero me lo voy a guardar y más bien creo que eso va a ser tema de otra charla y me lo estoy anotando aquí para luego off the record consultarte, pero qué lindo es hablar de esto, de estos temas. Hermanos queridos, Jaime ha dado una excelente exposición bíblica fundamentada acerca de la gran verdad de que nosotros como creyentes vamos a pasar por un tribunal que en realidad sabemos y entendemos por la escritura misma que ha sido expuesta que no tiene como resultado salvación o condenación eterna. Nosotros ya somos salvos, pero vamos a dar cuentas de nuestra vida de obediencia. Y como bien decía Efesios 2:8 al 10, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Nuestras Aleluya. obras, la manera en que vivimos, cuentan. A Dios le importa cómo vivimos como cristianos, porque nuestras obras dan evidencia de nuestra fe en Cristo, y eso es lo que quería luego hablar. Santiago habla de eso también muy bien. Pero el punto es, queridos hermanos, que no descansemos ni seamos engañados solo con la idea de que sí, somos cristianos, vamos a ir al cielo, no importa, ya, Dios es bueno y ya. Sí, vamos a ir al cielo. La clave no es si vamos a llegar o no al cielo, eso está resuelto ya. La clave es cómo vamos a llegar. Y la clave es si es que vamos a sufrir ganancia o pérdida, si vamos a tener recompensa o si vamos a sufrir pérdida. Y nadie en sus cinco sentidos vive la vida cristiana, se abstiene de muchas cosas para luego perder otras cosas asociadas a desobediencia o una vida no consagrada. O temor, enterramos nuestras habilidades, nuestros talentos, lo que fuera.
Entonces, ahí está la reflexión. Jaime, Amén. es tan difícil encontrar este tipo de enseñanzas en la iglesia, hoy por hoy, donde se es hace verdad. énfasis en éxito personal, en prosperidad, en dinero, en esto y el otro. O énfasis legalistas a O veces. énfasis legalistas que hablan más en salvación o perdón, condenación y castigo y fuego respecto del creyente. Ni lo uno ni lo otro, hay balance. Así que nuestro desafío a todos ustedes que nos miran es que, bueno, primero continúen viéndonos, por favor, eh, pero abran el corazón y permitan que la palabra que hemos hablado hoy, vuelvan a estudiar los versos, hay un montón de versos hoy que hemos hablado, pero estudienlos en contexto y permitan que el Espíritu Santo hable y establezca verdades en sus vidas. Vamos a dar cuentas de la manera en que vivimos, del tipo de obras que hacemos. Y Dios quiere que nos vaya bien en esta tierra. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en victoria en esta tierra, pero eso no implica que nuestra vida aquí en la tierra va a ser tan fácil como resbalar en cáscara de plátano, como los suecos suelen tener ese dicho. Eh, Oremos un momento. Quisiera que oremos, Jaimito. Quisiera guiar en oración Amén. para Amén. cerrar. Cerremos. Te seguimos, Luchito, en una oración. Amén. Próxima capítulo vamos a estar hablando, entiendo, de administrar los recursos financieros, diezmos, ofrendas y todo lo demás. Exacto. Pero creo El que próximo. hemos perfilado de una manera muy clara eh, todo el kit del asunto, toda la clave del asunto, y es qué hacemos con la vida que Dios nos ha dado, qué hacemos con la nueva vida que Dios nos da en Cristo. Así que, hermanos, lo que hablamos no es para, nunca va a ser poner miedo, condenar a la gente para nada, pero necesitamos exponer la verdad. Tú y yo Vale. vamos a presentarnos ante un tribunal. Y qué lindo va a ser poder recibir galardones de parte del Señor, si es que somos fieles en esta vida. Amén. Así que oremos Ajá. un momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Gracias. Jesús. Señor, gracias por el privilegio de poder, primero, de tener tu palabra, de tener el Espíritu Santo en nosotros y de poder escudriñar tus escrituras, tu palabra y poder entenderla y permitir, Señor, que esto que hacemos al estudiar tu palabra traiga sabiduría a nuestra. Amén. Padre, gracias, Señor, porque a través del sacrificio de Jesús sí hemos nacido de nuevo. No tenemos una expectativa de enfrentar un juicio por salvación o Oh, perdición sí, Señor. eternas, porque sabemos que ya somos salvos, Dios. Hay seguridad de salvación mientras estamos y permanecemos en Cristo en nuestra vida. Pero Padre, también gracias porque podemos entender que un día, aún ya siendo salvos, vamos los salvos, los creyentes, a pasar o a enfrentar el tribunal de Cristo, Amén, Padre. el Amén. podio de recompensa donde nuestras obras serán juzgadas y probadas por fuego y podremos, a través de eso, se podrá determinar si hemos de recibir recompensa o sufrir pérdida. Oh, sí, Señor. Sí, Padre, no queremos sí, sufrir sí. pérdida, aunque seamos salvos ya, como alguien decía, chamuscaditos, habiendo probado así como por fuego, habiendo pasado, Dios. Mm, Queremos que nuestras obras permanezcan, Señor. aleluya, Y Dios. queremos glorificarte con las cosas que hacemos, las obras, los sacrificios de obediencia, de amor a ti, Señor. Aleluya. Padre, te bendecimos y te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias. Abre nuestro entendimiento, Señor, a lo que Sí, hemos Señor. expuesto, Señor, y aún a Amén. profundizar en esto, Dios. Y gracias, Señor, porque tenemos seguridad de salvación en ti, pero también que venga esa fuerte convicción, Señor, de que a ti te importa cómo vivimos y te importa que seamos obedientes. Hijos, somos hijos redimidos, salvados, recreados en Cristo, pero te importa que seamos obedientes, Señor, porque hemos sido recreados en Cristo no por obras, sino para buenas obras. Aleluya. Bendice, Señora Jaime, bendice mi vida, bendice Amén, cada Padre. hermano que nos sigue, bendice Amén. cada líder que podemos alcanzar con ese programa, Señor, y animarlo, Señor, a predicar, Señor, todo el consejo de la palabra de Dios, sin sesgos
de condenación, sin sesgos de hipergracia, sino Amén, Padre. predicando la verdad de tu evangelio, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por el sacrificio que fue necesario. La muerte de Jesús, la muerte expiatoria de Jesús, pero no solo su muerte, sino su resurrección y su victoria. Te entregamos, Señor, nuestras vidas en el nombre de Jesús y te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Compartan este video, los otros videos con sus contactos, comenten. Vamos adelante, seguimos en esto. Dios les bendiga. Hasta la próxima charla. Jaimito, me despido de ti, hermano. Bendecido. Hasta la próxima, Luchito, a toda nuestra audiencia. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima. Amén. Chao, chao.